gracias, buenos días a todos por vuestra asistencia. Y bien, yo en este seminario, que más o menos durará alrededor de una hora, os voy a hablar de, como decía Ángel, de la herramienta IPMWise, pero sobre todo pensando en cómo optimizar la toma de decisiones para optimizar el control de malas hierbas. Y para ello quería hacer primero unas pequeñas pinceladas un poco de lo que vendría a ser la agricultura de precisión cuando hablamos del control de esas malas hierbas. Bien, así como en otros aspectos, que tenemos fertilización y la siembra, donde ya tenemos claro de antemano qué producto vamos a utilizar y cuándo lo vamos a utilizar, y lo único que decidimos es poco la dosis en cada lugar, en el control de malas hierbas tenemos que responder de forma simultánea a 4 preguntas. Tenemos que saber dónde están, qué especies tenemos delante, el cuándo y el cómo las vamos a controlar. ¿Vale? No os lo he dicho, pero si tenéis cualquier pregunta me escribís por el chat y supongo que lo podré ver porque me aparecerá aquí en la pantalla la notificación del chat. ¿Vale? ¿Por qué es importante identificar la especie? Pues bien, veis aquí cotiledones que se parecen bastante. A la izquierda tenemos unos cotiledones de Verónica edifolia, a la derecha tenemos unos cotiledones de Galium aparine. Y es muy importante identificar adecuadamente la especie porque si, por ejemplo, aplicamos 7,5 gramos de Florasulam por hectárea y tenemos Galium aparine, pues controlaremos un 96% de ese Galium, lo cual está muy bien, pero sin embargo solo controlaremos alrededor de un 50% de Verónica, lo cual pues implica que nos llamen seguro para pedirnos explicaciones del por qué no hemos controlado esa mala hierba. ¿Vale? Este aspecto, que nos podría parecer más o menos novedoso, pues veis que ya en el año 86, cuando Bumble Triple salió al mercado, y en aquellos entonces pues aún no sabían ir en bicicleta, ¿vale? Veis que ya dependiendo de la especie se recomendaban dosis de herbicida diferentes. ¿Vale? A la derecha tenemos un catálogo también de la década de los 80, donde dependiendo de la especie y dependiendo un poco de la fenología, incluso se daban ya rangos de dosis a aplicar para optimizar un poco esas recomendaciones. Esto pues bueno, no ha ido adelante, de hecho tendemos todos a aplicar la dosis máxima autorizada de los productos o incluso hacer mezclas para un poco asegurar el tiro. Y eso pues, nos está llevando a ciertos problemas de residuos y demás que a medio plazo también causan que se estén reduciendo la cantidad de ingredientes activos que podemos aplicar en nuestros campos. También tenemos que tener en cuenta la densidad. ¿Vale? No es igual tener una Verónica por metro cuadrado que tener 200, quizá con una directamente ni la controlamos. Si tenemos 200, sí tenemos que hacer un trabajo importante, pero hay, por ejemplo, otras especies, como podría ser un Valium, una Datura, donde el umbral de tolerancia es mucho más bajo. Entonces, dependiendo de la densidad, también podemos y debemos asegurar niveles de control diferentes para evitar problemas no solo de rendimiento, sino también pues, de calidad o problemas en recolección. ¿Vale? También es importante conocer el cuánto. No es igual ir a controlar estos Chenopodium, Solanums que tenemos por aquí, que tienen 4 o 5 hojas, que este individuo que tenemos aquí, que tiene más de 40 hojas. La verdad es que la cantidad de ingrediente activo que vamos a necesitar va a ser diferente. ¿Vale? Tenemos que tener mucha más dosis en esta planta desarrollada que en plantas jóvenes. Y además de eso, esa variación en la dosis va a depender de los ingredientes activos. Hay ingredientes activos como los hormonales que son relativamente poco dependientes de la fenología de las malas hierbas y hay otros como podría ser pues, mesotriona, sulcotriona y demás que son bastante más dependientes de la fenología. De ahí la importancia de no solo identificar la especie, sino también el estado fenológico para poder acabar de afinar bien en las recomendaciones. En resumen, que o tenemos claro cómo funcionan los ingredientes activos y sobre todo qué especies de malas hierbas tenemos y en qué fenología están, o lo que vamos a hacer va a ser matar malas hierbas a cañonazos. ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorar las aplicaciones de preemergencia? Pues bien, ya se ofrecen servicios de monitoreo de suelos donde podemos ver la textura de los suelos en cada una de nuestras parcelas. Y poco a poco ya se van viendo etiquetas, como esta que os he puesto aquí de Italia, donde se recomiendan dosis diferentes según el tipo de suelo.
Pues bien, aplicando simplemente la información de esa etiqueta a este mapa de suelos, que son unas 28 hectáreas más o menos, veo aquí, mira, 29,37, ¿vale? Pues haciendo un mapa de tratamientos a dosis variables según el tipo de suelo, vemos que podemos ahorrar un 22% la cantidad de herbicida aplicado. Que bueno, no está nada mal. De hecho, en Estados Unidos, donde las técnicas de agricultura de precisión están bastante más avanzadas que en Europa, veis que dependiendo de la materia orgánica y de la textura de suelo, se recomiendan dosis diferentes. Y abajo a la izquierda, tenemos un caso extremo donde incluso aparece la ecuación de dosis a aplicar según el tipo de suelo y la cantidad de materia orgánica que tenemos. Esto es simplemente un desplazamiento de esta curva dosis-respuesta dependiendo del tipo de suelo en el que estemos trabajando. También podemos mejorar los tratamientos en posemergencia. De hecho, estos son unos ensayos que hicimos el verano de 2022, ¿vale? Con nuestros colegas del CSIC, donde no sé si veis aquí a la parte de arriba el dron volando, pues volando unos 25 metros de altura, utilizando sus drones con cámaras de muy alta resolución, llegamos a identificar qué especies de malas hierbas teníamos y qué densidad. Con eso generamos un mapa de tratamientos, que cargamos en un Magric Fact Condor, que es de Bárcenas Comercial. Intentábamos poder cerrar el ciclo desde la detección de las malas hierbas hasta la aplicación localizada a dosis variable, porque este pulverizador lo que nos permite es aplicar en cada boquilla una dosis diferente. ¿Cómo hicimos el mapa? Pues bien, definimos umbrales. En las píxeles de 1 metro por 1 metro, donde teníamos menos de una planta, no tratábamos, ¿vale? Cuando teníamos una planta por metro cuadrado, asumimos que queríamos llegar a una eficacia mínima de un 93%, entonces fue lo que le dijimos a IPM-WISE, tenemos estas especies y queremos un mínimo de un 93% de eficacia. Ese 93% de eficacia correspondía a una aplicación de 2 litros por hectárea de Cubix más 0,32 del Audis WG, lo cual lo cuadramos con 200 litros hectárea de caldo. ¿Vale? Porque al fin y al cabo en el pulverizador lo que le podemos cargar no es la dosis por herbicida, sino los litros hectárea de caldo que queremos. ¿Vale? Y donde teníamos más de 50 plantas por metro cuadrado, al sistema IPM-WISE decimos que queríamos un mínimo de un 98% de eficacia, eso correspondía a 2,5 litros de Cubix por hectárea más 0,4 del Audis WG, y eso pues correspondía precisamente con 250 litros hectárea de caldo. Y en la zona en el intermedio, digamos, entre una planta y 50, pues aplicábamos dosis variables de forma lineal, ¿vale? Dependiendo de la infestación de malas hierbas que teníamos. ¿Vale? Veis aquí en blanco los píxeles donde no aplicábamos, en azul clarito los píxeles donde teníamos una planta por metro cuadrado, donde aplicamos 200 litros hectárea, en rojo donde teníamos más de 50 plantas por metro cuadrado, donde aplicábamos 250 litros de hectárea de caldo, ¿vale? Y en verde, donde aplicábamos una dosis variable entre 200 y 250 litros por hectárea, dependiendo de la densidad que teníamos. Pues bien, con esto, en 4 parcelas en las campañas 2022 y 2023, hemos reducido la cantidad de herbicidas aplicados entre un 36 y un 52%. ¿De qué depende la reducción? Pues depende sobre todo de la superficie cubierta de malas hierbas y de la densidad que tenemos. ¿Vale? En una parcela con una infestación del 100% de cobertura, pues no vamos a poder reducir. Pero en parcelas en las que tenemos infestaciones bajas, ¿vale? Va a ser importante esa reducción. Y además de esto, no solo hay que tener en cuenta la reducción de costes como tal, sino la reducción de rendimiento del cultivo dependiendo de los herbicidas aplicados. ¿Vale? En condiciones normales, si no utilizamos cosechadoras con monitor de rendimiento, quizá no lo vemos, pero en estudios también hechos por el CSIC, aplicando herbicidas de posemergencia en maíz en zonas en las que no tenemos malas hierbas, pues se ve reducciones de rendimiento de un 3, un 4, un 5, un 6%. ¿Vale? Así de entrada nos puede parecer que es poco, que es asumible, pero bueno, si tenemos una parcela en la que a lo mejor solo el 20% de la superficie está cubierta de malas hierbas, es decir, que en el 80% estamos aplicando herbicidas sin ser necesario y estamos perdiendo ese rendimiento aparte del coste que tiene. ¿Vale? Una razón más hacia esa optimización del uso de herbicidas, ¿vale? No solo pensando en costes, sino también en evitar reducciones de rendimiento y sobre todo
evitar contaminación de aguas. ¿Vale? Como entendemos que no es sencillo, ya hace varios años que empezamos con el desarrollo de IPMWise. ¿Vale? IPMWise es un sistema de ayuda de decisión que lo que hace es ayudarnos a tomar las mejores decisiones posibles para el control de las malas hierbas en los cultivos extensivos. ¿Vale? Entonces, en España empezamos a trabajar en el año 2009, pero las primeras versiones en Dinamarca se empezaron a comercializar ya en la década de 1980. ¿Vale? Aquí en la parte de arriba veis la web donde os podéis registrar, podéis ver, entrar a la demo gratuita de IPMWise, ¿vale? Luego hay versiones de pago dependiendo del número de consultas que permite el sistema y demás, que luego las podemos comentar. Pues bien, es un sistema en forma de aplicación web, así nos aseguramos que en el momento en el que entramos siempre estamos trabajando con la última versión disponible. De hecho, la última actualización es del pasado viernes y en un par de semanas quizá volvemos a actualizar si ha habido algún cambio en el registro de herbicidas de maíz. Y se puede utilizar desde móviles, tablets o desde ordenadores, sin problemas. Tenemos 4 herramientas. Ahora solo vamos a hablar de 2 herramientas concretas. Por un lado tenemos lo que es la herramienta consulta, en la cual está pensada un poco para el trabajo de campo, para poder decir al sistema, pues bueno, yo estoy en esta parcela, en este cultivo, tengo estas especies, están en esta fenología, tenemos estas temperaturas, estas condiciones de tratamiento, y luego también le podemos decir al sistema que en las recomendaciones nos ajuste las mismas para poder prevenir o manejar casos de resistencia. ¿Vale? Veis aquí lo que sería un pantallazo de la herramienta consulta, donde tenemos el cultivo, estado fenológico del cultivo, las condiciones de tratamiento, temperaturas máximas o mínimas, textura de suelo, cantidad de materia orgánica del suelo. Le podemos decir que las soluciones nos las ordene por coste o por índice de uso. No sé si conocéis el índice de uso de fitosanitarios, que está propuesto por el Ministerio de Agricultura y está incluido dentro del Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios. ¿Vale? Cuando el cuaderno de campo entre en vigor, ¿vale? El Ministerio recopilará datos de uso de fitosanitarios por cultivo y zona agroclimática y con esto se establecerán unos valores de referencia. Entonces, dependiendo de si las parcelas de cada explotación están por encima o por debajo de ese valor de referencia, puede ser que el técnico tenga que informar el por qué se está encima de ese valor de referencia. Y en casos extremos, incluso puede ser que hasta la explotación agrícola tenga sanciones de acuerdo a la Ley de Sanidad Vegetal por un uso inadecuado de fitosanitarios. ¿Vale? Entonces, esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta y que ya lo introducimos en IPMWise para un poco poder tener una idea de dónde estamos, dependiendo de los tratamientos que hagamos para controlar las malas hierbas. Claro, puede ser que un tratamiento sea muy eficiente y con un índice de uso muy bajo podamos solucionar el problema de malas hierbas, o que por el contrario nos limite el índice de uso y tengamos que ver hasta dónde podemos llegar sin pasarnos de ese índice de uso. ¿Vale? Vemos aquí lo que es la salida de la herramienta consulta. ¿Vale? Luego no os preocupéis que entraremos directamente a la aplicación y haremos unas simulaciones para que lo podamos ver. ¿Vale? Pues en este caso, para un cultivo de trigo de invierno que tiene 3 hijuelos desarrollados, en condiciones de tratamiento normales, a una temperatura mínima diaria de 6 grados, 15 de máxima. ¿Vale? Lo que le decimos es que queremos un 95% de control en amapola, en este caso sensible, pero ya nos dice que tenemos amenaza de resistencia a los grupos B, inhibidores de la LS y O hormonales, que está en 2-3 hojas y le hemos pedido un 95% de eficacia. En esa parcela también tenemos Lolium rigidum, vallico, ¿vale? Nos dice, en este caso también sensible, pero nos dice que podemos tener problemas de resistencia a los grupos A, B y resistencia metabólica. También está en 2-3 hojas y queremos también un 95% de control. Pues bien, ordenando las recomendaciones según el índice de uso, ¿vale? No el coste, ¿vale? Vemos lo que podemos hacer. Todas estas recomendaciones nos van a dar como mínimo el 95% de eficacia en las 2 especies. Y la dosis que aparece aquí es la dosis mínima necesaria de cada uno de los componentes de la mezcla para llegar al nivel de control que nosotros le hemos pedido.
Luego tenemos la herramienta mezcla, donde lo que hacemos, a diferencia del anterior, donde entrábamos a especies de malas hierbas, ¿vale? La herramienta mezcla está un poco más pensada para el trabajo de oficina, ¿vale? En la cual lo que podemos hacer es simular diferentes mezclas de herbicidas, ¿vale? También le tenemos que decir el cultivo, la fenología del cultivo, fenología de las malas hierbas que queremos ensayar, ¿vale? Porque entonces el sistema ya sabe qué herbicidas están disponibles, ¿vale? Y en los desplegables lo que abrimos no es las especies de malas hierbas, sino los herbicidas que tenemos autorizados en ese momento y entre paréntesis tenemos la dosis máxima autorizada. Pero nosotros podemos simular cualquier dosis que queramos, ¿vale? Que es lo que indicamos en este cuadro. ¿Vale? Veis que Cleranda tiene una dosis máxima autorizada de 2 litros hectárea, pero yo quiero simular qué ocurre si hago 1,85 litro. Y en el caso del Belcar, pues sí, vamos a simular la dosis máxima autorizada de 0,25. ¿Vale? Clicamos en ver mezcla y nos aparece aquí, ¿vale?, lo que nos aporta a la mezcla Belcar, lo que nos aporta a la mezcla Cleranda y la eficacia de la mezcla frente a todo el listado de malas hierbas que tenemos aquí. No sé si veis bien, pero vemos aquí que, por ejemplo, tenemos a Benesterelis, ¿vale?, en 2 líneas separadas. Por un lado tenemos lo que sería el biotipo sensible y aquí tenemos biotipos resistentes a herbicidas del grupo A, ¿vale? Lo mismo en el Vallico Lolium rigidum. Podemos tener biotipos sensibles resistentes solo al grupo A, solo al grupo B, resistentes a 2 grupos de forma simultánea o resistentes de forma metabólica, ¿vale? Nosotros vemos tal como vamos encontrando esos problemas de resistencia y vamos conociendo los perfiles de resistencia más comunes que nos encontramos, pues vamos ajustando las eficacias de los herbicidas para cada uno de los tipos de biotipos que nos podamos encontrar en esa parcela. ¿Vale? ¿Algunos resultados de campo? Pues bien, es aquí simplemente 2 ensayos. Aquí en la zona de Vimbodí, esto es la provincia de Tarragona, donde entre las diferentes alternativas de IPM-WISE vemos que en un caso reducíamos el uso de herbicidas un 52% y en el otro de media un 45,5%. Pues bien, aquí podemos ver en comparación con el tratamiento estándar las eficacias, ¿vale?, y los rendimientos. Aquí tenemos una densidad bastante baja de malas hierbas, en el cual, claro, el tratamiento estándar sí nos controló un 100% de todas las especies. Las recomendaciones de IPM-WISE estábamos por encima 88, 90, 100%, ¿vale? Porque el sistema entendía que no hacía falta llegar al 100% en ningún caso porque teníamos densidades muy bajas de malas hierbas, ¿vale? Y ya veis cómo la tendencia era tener rendimientos superiores, ¿vale?, porque había algo menos de daño al cultivo, ¿eh? Muchas veces, pues eso, daños de un 3, 4, 5% no los vemos, ¿vale?, pero ahí están. Y si tenemos infestaciones de malas hierbas, por supuesto, las tenemos que controlar, tenemos que utilizar herbicidas, pero los herbicidas no son agua, ¿vale? Y aunque sean selectivos, algo de efecto al cultivo pueden hacerle, ¿vale? Aquí en esta parcela número 2, ¿vale?, vemos que el tratamiento estándar en Gallium aparine nos dio eficacias bastante bajas, en el caso del Vallico también, ¿vale? El técnico entendía que no hacía falta controlar ese Gallium aparine y por eso pues, la recomendación que propuso pues, no la controlaba bien del todo, ¿vale? Y esa recomendación veis que tuvo un rendimiento de 4.700 kilos por hectárea, lo cual pues está para la zona, está muy bien. Y si no hubiésemos hecho tratamientos diferentes, pues posiblemente lo hubiésemos dado por bueno. ¿Qué ocurre? Pues IPM-WISE nos decía que había que controlar mejor ese Gallium aparine, que había que controlar también mejor ese Vallico, ¿vale? Y eso al final se tradujo en un incremento bastante importante de los rendimientos. Veis que pasamos de 4.700 a una media de unos 6.700 kilos por hectárea, 2.000 kilos por hectárea más, simplemente por controlar mejor ese Gallium aparine en la parcela. Bien, así como conclusiones de esta presentación, antes de pasar directamente a ver la aplicación, pues es que tenemos reducciones de uso de herbicidas entre un 20 y un 50%,
lo cual está muy bien. Mantenemos o incluso mejoramos las eficacias y los rendimientos, por supuesto. La herramienta nos permite planificar la campaña a meses vista para poder ajustar índice de uso y limitaciones de uso de herbicidas. Sabéis que en muchos herbicidas que tenemos ahora mismo en maíz, pues los podemos aplicar un año de cada 3, un año de cada 2. Esto está variando. Entonces, tenemos que, si queremos repetir maíz, tenemos un poco que ver, pues si este año he utilizado terbutilacina o sé que el año que viene y dentro de 2 años no voy a poder utilizar terbutilacina, pero con la herramienta mezcla ya puedo simular y ver diferentes alternativas de tratamiento con terbutilacina para poder pues eso, ajustar esas recomendaciones y el sistema se puede integrar con Farming Management System, bueno, que sería herramientas de cuadernos de explotación, para poder combinar mapas de infestación y así generar mapas de aplicación variable de herbicidas. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Mientras voy abriendo y compartiendo. A ver, la web. ¿No tenéis ninguna pregunta hasta ahora? Vale, pues voy ahora un poco a hablaros de cómo funciona la aplicación. Ah, vale, sí. Veo que, Paco, te acabo, en principio podrás hablar porque te he dado permiso para poder hablar. Así que todo tuyo. Paco Alcázar, te he habilitado el micro, creo. Ah, bueno, tienes el micro cerrado, veo, pero ya puedes abrir el micro y hacer la pregunta. Y si no, me puedes escribir por el chat sin problemas. No te oigo, Paco. ¿Puedes escribir por el chat directamente? Veo que mientras me escribes, veo que tenemos otra pregunta y me dice en qué criterios se establece para poder hacer las mezclas y en qué se basa. Pues bien, las mezclas se, la habilitación de las mezclas la hacemos nosotros en base a criterios agronómicos. Entendemos que hay mezclas que pueden dar problemas de fitotoxicidad, de las cuales pues, no habilitamos. ¿Vale? Hay mezclas que pueden tener efectos antagónicos, esas tampoco las habilitamos. ¿Vale? Y luego, mezclas que tampoco habilitamos, por ejemplo, son aquellas en las que, por ejemplo, nos podemos pasar de cantidad de algún ingrediente activo. Por ejemplo, una mezcla de un producto que lleva florasulam, ya no habilitamos la mezcla con otro que también lleve florasulam. ¿Vale? Para evitar, pues bueno, pasarnos un poco de cantidad de activo en total. Y luego lo que hacemos es habilitar todas las mezclas pues, que agronómicamente tienen interés, incluso hasta alguna que nos podría parecer rara, pero que con la limitación de ingredientes activos que tenemos a día de hoy, si son mezclas que son compatibles y no van a dar, sabemos que no van a dar problemas, pues también las habilitamos. ¿Vale? Hay mezclas que limitan la legislación, somos conscientes, pero también somos conscientes de que, por ejemplo, pues una mezcla de un axial, aunque ponga en la etiqueta que no se puede mezclar con otros fitosanitarios, se aplica mezclado. Entonces, lo que hacemos es habilitar esa simulación, porque si hoy aplico axial y mañana aplico los herbicidas para controlar dicotiledóneas, ¿vale? Voy a tener la misma eficacia que si lo aplicara en mezcla. ¿Vale? Entonces, esa mezcla, como por ejemplo ese tipo de mezcla, sí que la habilitamos, aunque haya que aplicarlas en momentos diferentes.
¿vale? Pero de cara a la simulación, pues está muy bien poder ver lo que nos aporta la mezcla de los dos, ¿vale? Porque al final no es un tema a veces de mezcla en tanque o no, sino de que realmente los herbicidas se mezclan dentro de la planta. Paco, no sé si nos puedes escribir por el chat porque veo que aún tienes la mano levantada. ¿Vale? Mientras vas escribiendo, pues voy poco a poco adelante y ya me aparece la notificación ahí en el chat. Pues bien, un poco lo que os iba comentando de las actualizaciones. En la actualización del viernes pasado, por ejemplo, incluimos ya las resistencias en Coquia scoparia, ¿vale? Coquia scoparia es una quenopodiaceae que está yendo más en bastantes zonas de España. Cosa de 8 o 10 años prácticamente no se conocía, pero en los últimos años hemos visto una explosión espectacular. Hace unos 2 años empezamos a trabajar con esta especie para intentar un poco ver alternativas de tratamiento y qué ocurría. Y para nuestra sorpresa encontramos biotipos que incluso tenían resistencia triple a herbicidas, ¿vale? Resistencia al glifosato, resistencia a algunos hormonales y resistencia también a inhibidores de la ALS, principalmente a sulfonilureas. ¿Vale? Y de allí que nos pusimos a trabajar para conocer un poco la eficacia de los herbicidas y cómo afectaban esas resistencias a los ingredientes activos y así poderla incluir en el sistema. ¿Vale? Por eso, pues si seleccionamos aquí un trigo de invierno, por ejemplo, y ahora está tranquilamente con 4 o 5 hijos visibles, ¿vale? Y le vamos a decir que tenemos Coquia scoparia sensible a los herbicidas en 2 o 3 hojas, que es lo que nos podemos encontrar estos días en campo, y le damos a ver sugerencias, ¿vale? El sistema calcula, ajusta mezclas y vemos cómo para llegar a un 95% de control en Coquia scoparia de 2 o 3 hojas, ordenando las soluciones por precio. ¿Vale? Veis por aquí pues, que ya nos dice el sistema que podemos utilizar 0,6 litros de 2,4 del 60%, 28,4 gramos de metilfurón, 0,59 de Mustang. ¿Vale? Veis que tenemos aquí una cantidad brutal de mezclas, ¿vale? De que tienen un coste pues, desde menos de 6 euros por hectárea hasta seguro que más de 100, si veis aquí 100, 109. ¿Vale? Nos van a dar como mínimo ese 95% de control en coquia en 2 o 3 hojas. ¿Vale? Muy bien. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, esa coquia es resistente a inhibidores de la ALS? Si es resistente a inhibidores de la ALS, pues la eficacia va a cambiar. Y además, ¿vale? Sabemos también que aunque tengamos resistencia solo a inhibidores de la ALS, la eficacia de algunos hormonales también un poco se afecta. Y ya ves que donde antes teníamos que aplicar 0,6 litros de 2,4-D, ¿vale? Ya el litro por hectárea de 2,4-D no es suficiente, sino que el sistema ya nos dice que tenemos que añadir un poquitín de dicamba, un poquitín de metribuzina, ¿vale? O un poquitín de fluroxipir para llegar a acabar, porque el sistema lo que hace es, en este caso, ajustar un poco de prioridad al herbicida que tiene la relación coste-eficacia mejor, que debe ser en este caso el 2,4-D, y luego lo que le falta lo incluye con otros herbicidas diferentes. Pero también, ¿qué ocurre? Aquí en este caso, ordenamos por precio, y veis que hemos pasado de unos 5 euros por hectárea a casi 12 en las soluciones más baratas, pero vamos a ver qué pasa si lo que queremos es ordenar por índice de uso. ¿Vale? Seleccionamos índice de uso, le damos aquí a ver sugerencias, ¿vale? Y vemos que, por ejemplo, las soluciones con índices de uso más bajos, ¿vale? Son estas que veis que llevan Trezac, Fragma Delta, metribuzinadas y demás. Veis que tienen índices de uso muchísimo más bajos, ¿vale? Aunque tengan los precios, en este caso, más altos, ¿vale? ¿Es importante a día de hoy el tener en cuenta el índice de uso? Pues a día de hoy la legislación en ningún momento nos lo exige, pero sí yo creo que está muy bien que ya
vayamos pensando en lo que puede ocurrir en 2, 3 años, que al fin y al cabo 2, 3 años es nada en este negocio en el que estamos todos metidos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque imaginad que nos estamos pasando de índice de uso, que hay riesgo de que el agricultor vaya a recibir una sanción, pues quizá es más sencillo buscar una solución con índice de uso más bajo, aunque tenga un coste algo más elevado por hectárea, ¿vale? Pero así nos evitamos esas sanciones. Además de esto, aquí en el sistema, ¿vale? Veis que nos aparece el mecanismo de acción de todos los ingredientes activos que componen las mezclas. ¿Vale? Y no solo aparece el grupo en letras, ¿vale? Clasificación antigua que todos más o menos teníamos en mente, sino que también aparece la clasificación nueva en números. Y si veis, por ejemplo, aquí este 2 tiene un asterisco, el 4 tiene un asterisco, y son los mecanismos de acción que tienen riesgos de desarrollo y resistencias. El grupo 2 son los inhibidores de la LS, el grupo 4 son los hormonales. Es información que nos da el sistema para poderlo tener en cuenta. Y, por ejemplo, también puede ser que lo que queramos es una coquiescoparia, ¿vale? Sensible, vamos a un biotipo sensible, y le podemos decir que no queremos utilizar herbicidas hormonales. ¿Vale? Le damos a ver sugerencias. Uy, perdón. Sí, ya está. ¿Vale? En el momento en el que decimos que no queremos utilizar herbicidas hormonales, ¿vale? Vemos cómo nos cambian todas las recomendaciones. Y veis que todo lo que tenemos por aquí es que son soluciones que tienen en general precios más altos, pero le hemos dicho que no queremos utilizar hormonales y en todas las recomendaciones no hay ningún herbicida hormonal. Lo mismo podemos hacer excluyendo inhibidores de la ALS o excluyendo otros grupos. ¿Vale? Así el sistema lo que nos permite es evitar ese desarrollo de resistencias si lo que queremos es rotar con ingredientes activos difícil o directamente hacer simulaciones en oficina, ¿vale? Para ver qué puede ocurrir si utilizo algún tipo de herbicida u otro. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, podemos ver qué ocurre si cambiamos la fenología de las malas hierbas. ¿Vale? Vamos a ver pues, un tratamiento con una avena, 4 o 5 hojas, también en un trigo de invierno, ¿vale? Ordenando por índice de uso. Ahora veis que pues, tenemos por aquí mezclas, pues, usar plus marralón super, ¿vale? Le hemos dicho al sistema que queremos un 95% de eficacia mínima y nos aparecen diferentes alternativas de tratamiento ordenadas en este caso por índice de uso, ¿vale? ¿Por qué si ordenamos por índice de uso es que no nos aparece hasta por aquí el axial, por ejemplo? Pues por la cantidad de ingrediente activo que aplicamos para llegar a ese 95% de eficacia, ¿vale? Si ordenásemos por coste, ¿vale? Se reordenaría totalmente esta tabla, ¿vale? Si hacemos un tratamiento tardío, por ejemplo, ¿vale? En 9 o 10 hojas, vamos a ver cómo cambian las recomendaciones. Veis que en estadios precoces tenemos muchos inhibidores de la ALS que nos llevan a esa eficacia del 95%. En el momento en que estamos tratando una avena mucho más desarrollada, ya veis con 9 o 10 hojas, cambian totalmente las recomendaciones. ¿Vale? Ya tenemos que ir aquí a Traxos Pro, incluso con mezcla con un Broadway Star, porque en estos estadios tan avanzados no llega a ese 95% de control aplicado solo y el sistema pues mezcla, ¿vale? Dos ingredientes activos para el que podemos eh, para poder llegar. Sí, Antonio, de hecho, todas estas soluciones que aparecen aquí, ¿vale? Nos van a dar como mínimo un 95% de eficacia y nosotros somos los que acabamos de decidir cuál de ellas elegimos. ¿Vale? De hecho, estas simulaciones son en trigo de invierno, ¿vale? Pero si, por ejemplo, pasamos a cebada de invierno, las recomendaciones van a cambiar porque los herbicidas autorizados son diferentes. ¿Vale? Hemos pasado a cebada de invierno y veis que por aquí tenemos axial y demás, ¿vale? Cuando antes en trigo de invierno teníamos pues, Atlantis Active, Broadway y demás, que son herbicidas que solo tienen autorización en trigo.
¿Por qué es importante identificar adecuadamente las especies? Pues bueno, ahora vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, una colza, ¿vale? Una colza con 6 hojas desplegadas, en el cual tenemos, por ejemplo, un Gallimoparine, en este caso una colza convencional, ¿vale? No una colza Clearfield. Gallimoparine en 2, 3 hojas, en el que vamos a ir solo a una eficacia objetivo del 90%, es decir, siempre tenemos más alternativas. Tenemos también una parcela, una papaver también sensible, que está en 2, 3 hojas, donde queremos un 90%, ¿vale? En colza en posemergencia tampoco tenemos muchas alternativas diferentes, ¿vale? Y veis que, bueno, el sistema nos dice que podemos aplicar Belcar a 0,39. Vale, perfecto, muy bien. Pero ¿qué ocurre si tenemos otra especie diferente en la parcela? Pues puede ser que la recomendación se mantenga o sea diferente, ¿vale? Una parcela en la que también tenemos fumaria, ¿vale? Pues vemos que efectivamente, como la fumaria debe ser más sensible que las otras especies, nos aparecen, nos mantiene ese 0,39 de Belcar, que es la dosis mínima necesaria para llegar a ese 90% de control. Si queremos ver el espectro de control de este herbicida en esta fenología concreta frente a todas las especies, ¿vale? En el momento que se subraya, clicamos encima y automáticamente nos lleva a la herramienta mezcla. ¿Vale? Vemos aquí que ese 0,39 realmente era 0,387, ¿vale? Y vemos cómo en Gallimoparine le pedíamos una eficacia mínima de un 90 y vemos que vamos a tener un 92. En Papaver un 90, mira, era la especie un poco que nos marcaba la dosis. Y en la fumaria, que es más sensible que las otras, vemos que a esta dosis vamos a esperar un 93% de eficacia. ¿Vale? Queremos saber, por ejemplo, qué ocurre si le mezclamos aquí un antigraminio. Vale, pues bien, hacemos 2. No 2,2, sino quiero saber qué ocurre si hago 1,5 litros por hectárea de Panarex en 2, 3 hojas de las malas hierbas. Le damos a componentes de la mezcla para ver el espectro completo de todos los herbicidas y vemos aquí lo que nos aporta Panarex, lo que nos aporta Belcar y la eficacia de la mezcla de los dos herbicidas frente a este listado de malas hierbas que tenemos aquí, con biotipos sensibles, resistentes y demás. ¿Vale? Y podemos, por ejemplo, ver qué ocurre si no aplicamos ese 0,39, sino que queremos aplicar 0,5. ¿Vale? Por supuesto, las eficacias de Panarex no han variado, pero las eficacias de Belcar, pues donde antes teníamos un 93% de fumaria, de eficacia en fumaria ahora tenemos un 95% y en Gallimoparine teníamos un 95% cuando antes teníamos, por ejemplo, un 92%. ¿Vale? Vemos aquí, Lactuca, Lamium son extremadamente sensibles al Belcar, es aquí eficacia esperadas de un 98 o 99%. Y aquí podemos ver, en el caso de las resistencias en Vallico, como frente a un biotipo sensible tenemos que esperar un 97% de eficacia, pero en el momento que tenemos resistencias a herbicidas del grupo B, como Panarex, perdón, resistencias a herbicidas del grupo A, como Panarex, perteneces al grupo, esas eficacias esperadas bajan de un 97 a un 13%. ¿Sí? Bien, ¿todos de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con la herramienta mezcla? Pues bueno, podemos, con las limitaciones de uso que tenemos en herbicidas residuales de maíz, podemos ver qué pasa. ¿Vale? ¿Por qué utilizamos, por ejemplo, en nuestra zona mucho Primextra con Spadeflex? Pues ahora vamos a ver. Seguro que es un tema de eficacia y coste. Tenemos por aquí Primextra, un tratamiento habitual, 4 litros hectárea en vez de 4,5, más Spadeflex no a 400, sino a 300. ¿Vale? Veis que aquí tenemos 4,5, que es la dosis máxima autorizada, pero nosotros aplicamos, vamos a hacer la simulación con 400 mililitros dosis máxima autorizada, pero simulamos y hacemos 300. En malas hierbas, en preemergencia o hasta 1 hoja, le damos a ver mezcla y vemos aquí lo que nos aporta Primextra, lo que nos aporta Spadeflex y lo que nos aporta la mezcla de los dos. ¿Vale? Vemos aquí por un espectro de control muy bueno frente a prácticamente todas las especies, ya bien 97, 98, pues
Aquí en ricios sí que nos quedamos en algo menos de 1,90. ¿Vale? En sorgo malepense veis que distinguimos entre si viene de rizomas o viene de semillas, que las eficacias esperadas son diferentes. Pues bien, esta es la principal razón, eficacia, por la cual utilizamos mezclas de metolacloro y terbutilacina en el Valle del Ebro. Pero esta primavera, como bien sabéis, va a ser la última en la que vamos a poder aplicar metolacloro. En la renovación cayó la autorización de metolacloro y ahora estamos en periodo de gracia simplemente para poder consumir stocks. Y este va a ser, como os decía, la última campaña donde tengamos metolacloro. Pues bien, tendremos que buscar alternativas en preemergencia, ¿no? ¿Qué ingredientes activos pertenecen al mismo grupo que metolacloro? Pues tenemos dimetenamida, tenemos betoxamida. Vale, pues yo, por ejemplo, quiero saber qué base betoxamida sola, ¿vale? Succesor, 2 litros hectárea. Sí, la mezcla, bueno, no con Spadeflex, sino pues vamos a hacer una mezcla con Bismarck. Venga, ¿vale? Porque poco a poco se está empezando a utilizar más clomazona en maíz y demás. Un poco, estamos acabando de ajustar dosis según tipo de suelo, ya da un poquito menos de miedo el riesgo de blanqueamiento. Entonces vamos a hacer una simulación del 2+2. ¿Vale? Y aquí vemos lo que nos aporta Successor, lo que nos aporta Bismarck y la eficacia de la mezcla. ¿Vale? Y es que, pues bueno, tampoco estamos tan mal. ¿Vale? Tenemos, incluso mejoramos eficacias en ricios, porque antes estábamos por debajo del 90%, ahora llegamos al 95%, nos mantenemos en gramíneas en 97, 98%. Me pregunté si tenemos en cuenta las horas de la aplicación, como la velocidad del viento. A ver, el tema de la velocidad del viento nosotros no tenemos en cuenta, ¿vale? Es un tema de que el aplicador ya tiene que tener en cuenta la velocidad del viento a la hora de tratar. Y el tema de las horas de aplicación lo podemos modificar según en la pestaña condiciones de tratamiento. En las condiciones de tratamiento, la ayuda explica un poco lo que es, pero entre otras cosas se tiene en cuenta la humedad relativa en el momento del tratamiento. Con humedades relativas bajas, las eficacias de los herbicidas caen, entonces el sistema corrige esas eficacias o corrige dosis y luego aparte le damos la temperatura. Y en el caso de las mezclas, tampoco nosotros tenemos que no podemos, digamos, la aplicación no nos da la opción de poder decir hay que mezclar primero esto, primero el otro. Eso simplemente en la etiqueta de los productos ya lo indica. Entonces, como lo indica en la etiqueta de los productos, simplemente pues la leemos y entendemos que es suficiente. ¿Vale? Veo que alguien había levantado la mano. Santiago Castro. Te he habilitado, si no nos puedes, si no puedes abrir el micro, me escribes por el chat y listo. Ah, vale, perfecto. Bien, pues lo que os decía, ¿va? Estamos en rangos de eficacia pues, similares. Quizá pues aquí en el Chantium antes no hemos llegado, pero la terbutilacina algo nos debía de aportar. Y claro, aquí hemos puesto succesor solo, ¿vale? No succesor con terbutilacina, pues en alguna dicotiledona estamos un poco por debajo. ¿Vale? Pero bueno, podemos decir, oye, que yo no quiero utilizar Bismarck, que yo quiero utilizar o saber qué ocurre si hago Iseran, que me vinieron el otro día a explicar que el Iseran funcionaba muy bien. Pues directamente aquí cambiamos Bismarck por Iseran, le damos a ver mezcla y vemos lo que nos aporta Iseran solo, lo que nos aporta el sucesor solo y lo que nos aporta la mezcla de los dos. ¿Vale? En este caso, pues vemos que la mesotriona que lleva Iseran aporta más eficacia en el caso del Shantium que la pendimetalina y vemos este cambio que tenemos aquí. ¿Vale? Simplemente por efecto de la mesotriona. Y oye, que no quiero utilizar sucesor, sino que este año aún puedo utilizar terbutilacina y puedo utilizar sucesor T, pero no, como ya que hago una mezcla, quiero saber qué pasa si me de ir a 4 litros voy a 3. Pues bueno,
ponemos aquí 3 más 1, vemos mezcla. Y aquí tenemos el espectro completo de la mezcla de los dos, pero no a 4 más 1, sino simplemente a 3 más 1. Y vemos, claro, que 3 más 1 en muchas especies ya es suficiente. Preguntáis que si falta recorrido para que la agricultura esté preparada para esto. Bueno, a ver, nosotros lo que hemos visto es que simplemente con identificar las especies de malas hierbas y la fenología que tenemos, simplemente con eso y aplicando a todo terreno, con un pulverizador normal, disminuir un 30-40% la cantidad de herbicidas que aplicamos es posible. De hecho, sin utilizar IPM Wise, por ejemplo, pues quizá esta mezcla de 3 más 1, de sucesor de más y serán, pues habría quien haría 4 más 1. ¿Vale? Y vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? 4 más 1, 4 más 1 para controlar Butilon teofrasti, ¿vale? Y Amaranthus, ya veis, 98, 98, 98. ¿Vale? Si hacemos 3 más 0,75, veis que estamos 98, 97, 97. En una parcela en la que tenemos a Butilon y tampoco tenemos mucho Amaranthus, vemos que no necesitamos ir a 4 más 1, sino que a 3 más 0,75 ya estamos en más de un 97% de eficacia. Pues esto aproximadamente es un 30% de disminución de uso de herbicidas. ¿Vale? Y de hecho, en el resto de especies, con 3 más 0,75, ¿veis? Equinocloa 97, Digitaria 97, Datura 98, las poligonáceas 98. ¿Vale? Así que, por ejemplo, en estas etarias bajamos a un 94, pero en el resto de especies principales ya estamos por encima del 95% de eficacia esperada. Claro, si tenemos setaria, pues sí, tendríamos que subir un poquitín la terbutilacina porque es quien un poco nos acaba de aportar. Pero para el resto de especies vemos que con un 30% menos de lo que quizá muchos haríamos de entrada sin tener datos de eficacia, estamos llegando a esos niveles de control. ¿Vale? Y lo mismo con esto, como con la mayor parte de recomendaciones que se pueden hacer. ¿Vale? Generalmente cuando hacemos mezclas de productos es cuando tendemos a tener eficacias bastante, por muchos casos, por encima de las que digamos, serían necesarias, porque no acabamos de tener claro el espectro de control y sobre todo las eficacias de herbicidas que a lo mejor nos aportan un 30-40% en un ingrediente activo que nos da un 30-40% de eficacia. Agronómicamente entendemos que aporta poco, pero en mezcla ese 30-40% que ya nos aporta es lo que nos permite ajustar poco esas recomendaciones. De hecho, hay limitación de uso de nicosulfurón. Sabéis que todos los formulados nuevos no van por encima de 40 gramos de activo por hectárea. Y lo que se está haciendo por parte de muchas empresas de fitosanitarios es mezclar con rimsulfurón para acabar de controlar monocotiledóneas. En el caso de sorgo lepense, pues 40 gramos de nicosulfurón son justos. Y lo que se está haciendo en muchos casos es mezclar con rimsulfurón. Claro, rimsulfurón tiene un espectro de control sobre dicotiledóneas mejor que el nico. Entonces, hay algunos casos donde no necesitamos tanta cantidad de mesotriona, tanta cantidad de fluoroxipir o tanta cantidad de dicamba, por ejemplo, porque ya ese rimsulfurón nos aporta más eficacia que lo que nos aportaba el, el nicosulfurón. ¿Vale? Entonces, todos esos matices son los que con IPM Wise los podemos ajustar para poder hacer esas mejores recomendaciones teniendo en cuenta la legislación que tenemos delante a día de hoy y sobre todo la legislación que nos va a venir en 1 o 2 años. ¿Vale? Y eso sin entrar en temas de reducción de costes. Si entramos en temas de reducción de costes, reducción de impacto ambiental, claramente necesitamos una herramienta como IPM Wise para poder ajustar esas recomendaciones. Y si además
tenemos ya equipos capaces de hacer aplicaciones variables, pues es que sí o sí necesitamos IPMWise para poder ajustar esas recomendaciones a cada uno de los puntos de la parcela dependiendo pues, de densidades, dependiendo de cantidad de materia orgánica, dependiendo de textura de suelo, porque es una información que sobre todo en cultivos de regadío se está generando de forma casi automática por parte de sensores que están empezando a montar tanto en sembradoras como en quads y demás. Y ya que tenemos esa información para poder ajustar fertilización, para poder ajustar dosis de siembra, pues ¿por qué no la utilizamos también para poder acabar de afinar esas recomendaciones de herbicidas? No sé si tenéis alguna pregunta más. La efectividad de cada herbicida, veo ahora una pregunta de Javier, ¿en qué se basa? Pues la eficacia de los herbicidas se basa en la curva dosis-respuesta de cada uno de ellos a cada una de las especies de malas hierbas que tenemos. Y esto es información nuestra y también información que viene de los ensayos de registro de las empresas de fitosanitarios. ¿Vale? Entonces, trabajamos con prácticamente todas las empresas de fitosanitarios. ¿Vale? De hecho, a ellas también les interesa el tener sus productos en la base de datos de IPMWise porque también trabajan para poder optimizar mezclas y demás cuando generan protocolos, recomendaciones y así, pues les gusta que estén sus productos en IPMWise, entonces nos ceden datos en bruto de la eficacia de los ensayos. Entonces, esto nosotros lo trabajamos de forma estadística. Todo esto no viene, las ecuaciones que están detrás de IPMWise no vienen de la agronomía, sino que vienen de la farmacología, que está bastante más avanzada que la agronomía en estos aspectos. Y con eso es con lo que funcionan los algoritmos de IPMWise. Luego, claro, esto se valida al campo. De hecho, cuando estábamos en la fase de desarrollo de IPMWise hacíamos bastantes ensayos de validación en campo. Ahora hacemos bastantes menos porque entendemos pues, que ya no es necesario porque sabemos que el sistema funciona a la perfección. De hecho, también en el caso a la hora de detectar biotipos que pueden ser resistentes, también nos sirve un poco como línea base. Si, por ejemplo, sabemos que el sistema en unas condiciones concretas nos dice que tenemos que llegar a un 98% de eficacia y, sin embargo, en nuestra parcela solo tenemos un 10 o un 15, pues también podemos pensar que algo está ocurriendo. ¿Vale? Porque que el sistema diga un 98 y tengamos un 97, pues bueno, entra dentro de la normalidad en la agricultura. Pero un 20 o un 30% menos de eficacia de la esperada, pues ya nos puede hacer pensar que algo está ocurriendo. ¿Vale? Y de hecho, incluso hasta cuando tenemos alguna reclamación por algún tratamiento que no ha funcionado, podemos ver un poco qué está pasando, porque podemos simular y ver qué pasa. Quizá eran malas condiciones de temperatura en el momento del tratamiento, quizá las hierbas estaban demasiado desarrolladas y un poco como técnicos también nos ayuda a entender qué ha podido ocurrir en un tratamiento para entender el por qué ha podido fallar. O directamente, pues eso, para pensar, vale, ven, es un vallico, por mucho, o una coquia, y hemos visto que tenemos que tener un 96, 97% de control, o solo tenemos un 90, un 80, pues ya nos tenemos que empezar a mosquear y pensar que quizá estamos empezando a tener problemas de resistencia en alguna parcela. Todo eso es lo que nos permite hacer el sistema como tal. Sobre toxicidad en el cultivo, un poco lo comentaba antes. Si las mezclas eh, tienen riesgo de fitotoxicidad, ya no se recomiendan. No se recomiendan porque directamente no están habilitadas. Luego, lo que son productos que están registrados y tienen algo de riesgo de fitotoxicidad, pues a ver, ya entendemos que el técnico acaba de valorar pues, según tipo de suelo y demás lo que pueda ocurrir. ¿Vale? Pero lo que es por nuestra parte el tema mezclas y demás, eso lo tenemos en cuenta y lo que hacemos eso es no habilitar ese tipo de mezclas para evitar riesgo de daños al cultivo. ¿Vale?
¿Qué ocurre? Pues que también sabemos de productos que tienen autorización, por ejemplo, solo en cebada de primavera se aplican en cebada, perdón, o solo autorizados en cebadas de invierno se aplican en cebadas de primavera. Pues bueno, si el registro ya no lo habilita, aquí en IPM Wise no aparecen, ¿vale? Pero siempre hay quien se arriesga. La casuística en el caso de la posible fitotoxicidad es muy amplia y todo no se puede recoger, pero para eso precisamente están los técnicos que son quienes tienen que acabar de tomar la decisión dentro de todas las alternativas de tratamiento que nos da IPM-WISE, porque hemos visto que hay momentos en los que nos da 25, 30, 40 alternativas de tratamiento diferentes que todas nos van a dar como mínimo la eficacia que nosotros necesitamos. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Vale? Eh, si no tenéis más preguntas, pues bueno, lo podemos dejar aquí. Cualquier duda, cualquier aclaración sobre el funcionamiento de la aplicación, pues podéis escribir tanto a Ángel como Maite de Agroslab y ellos os explicarán o directamente pues os pasan mi contacto y hablamos directamente. Y luego pues, los tipos de suscripción y demás, pues bueno, también se los podéis comentar a ellos y os explicarán. Sí, se puede tener una demo gratuita. De hecho, entrando a la web IPM, aquí la veis, ¿vale? En la pantalla ipmwise.es, en el registro, se puede, se puede registrar y seleccionar demo gratuita y con esa demo tiene todas las funcionalidades de la versión completa y la única diferencia es que habilita solo para hacer 10 consultas. Cuando haces 10 consultas, automáticamente se para. ¿Vale? Si se para y queréis continuar utilizando el sistema, pues entonces ya hay que coger una suscripción. Sí, gracias José María, estoy aquí de nuevo. Muy interesante la presentación. Creo, tenemos una pregunta por ahí de Elizabeth, que Sí, para... ahora lo estoy viendo. Pues el sistema tiene 19 cultivos, ¿vale? Son todo cultivos extensivos, ¿vale? Mezclas de glifosato con oxifluorfen. Entiendo que debe ser algún viñedo, algún olivar. Y por ahora no tenemos versión de IPM Wise para ese tipo de cultivos. ¿Vale? Ahora estamos trabajando esta primavera para incluir tomate de industria y también incluir el algodón como cultivos industriales, pero por ahora solo tenemos cultivos extensivos. Sí, era una cosita que... Mezclas eso, en cultivos perennes, pues si tenéis alguna consulta y demás, Ángel me la puede hacer llegar y así os la podemos contestar, pero como tal en el sistema no está incluido. Pues gracias Elizabeth por tus comentarios también. Gracias por vuestra asistencia y muchas gracias, José María. La verdad que ha estado muy bien la presentación. Ya veis que es una herramienta súper completa, a mí me parece muy interesante, no solo como ahorro de costes de herbicidas, como comentaba José María, sino que también, pues bueno, pues para hacer un buen uso de los mismos, para entrar dentro de esos indicadores que pronto vamos a tener ahí también y para conseguir, pues eso, saber dónde estamos, ¿no? En frente a, o sea, ver qué eficacias vamos a poder conseguir o con lo que tenemos en almacén, qué podemos hacer, ¿no? Y qué eficacias vamos a encontrar haciendo las mezclas o con las consultas, pues para que el sistema nos diga qué productos podemos emplear y conseguir esos resultados. Pues muchas gracias